las cosas y que ponen de su parte. Pues Inés me dice, Ana, si en este momento no hay dinero y no se puede sacar dinero del instituto, de momento lo pago yo de mi proyecto. Eso fue solo durante esa semana para poder agilizar las cosas, ¿no? Quiero decir que también las personas y los investigadores asumen una responsabilidad por encima de la que tienen para que las cosas salgan bien. Después ya no, después ya nos hicimos cargo. Entonces, a ver si voy para atrás. No sé si he ido para atrás o para adelante. Vale. Hacia adelante está bien. ¿Ahora estoy yendo hacia adelante? Sí, vale. Bueno, entonces lo que hicimos fue eso, activar la URGE, como os he dicho, el 14 de septiembre. La URGE es una unidad que tenemos en el IGME, que yo la llamo urgencias geológicas, pero realmente no se llama así. Se llama la Unidad de Respuesta Geológica ante las Emergencias. Activamos la URGE. Y desde entonces, desde el 14 de septiembre, hemos tenido gente. La primera semana solo teníamos 4 personas y después teníamos una media de 8 personas trabajando en terreno, en La Palma, y más de 20 personas trabajando en el instituto, ayudando tanto en la gestión como en los datos, como en la cartografía, como en el laboratorio, etc. Entonces, ¿qué hemos hecho como institución, ¿no? Pues nuestra principal misión, y eso lo tenemos que tener claro, era atender la emergencia como miembros del comité científico. Nosotros en ese momento no estábamos ahí investigando el volcán. Nosotros lo que estábamos haciendo es dar y buscar los datos que eran necesarios en ese momento para atender a la población y para lo que nos pedía PVolcan. No estamos aquí para hacer papers, este es el momento de atender la emergencia. Como os decía, pues hemos mantenido sobre el terreno más de 8 personas, apoyadas por más de 20 en la península. Ha sido vital el trabajo de los drones, de nuestra unidad de servicio de trabajos aéreos, de la URGE, de los laboratorios y bueno, la colaboración con todos. El IGME, como también digo, solicitamos la activación de Copernicus, que es este satélite europeo que da toda la información para las situaciones de emergencia. Y lo fundamental que se ha hecho es trabajar en colaboración con todas las instituciones. No digo que no haya habido roces en algún momento con alguna de ellas, pero realmente se ha trabajado muy bien. Con lo cual, con todo esto se nos quita un poco el pánico, decimos, bueno, no va mal, ¿no? Bueno, estos son las imágenes obtenidas por nuestros drones. Yo creo que realmente nunca ha salido el IGME y la geología más en la televisión que en la emergencia de La Palma. Bueno, estos serían los drones para apoyar a las PVolcan. Perdimos 2 drones, hubo que comprar otros a toda velocidad. Bueno, el seguimiento puntual de las coladas día a día. A mí esto era lo que me preocupaba, que se acercaran más de la cuenta, ¿no? Porque iban mucho, trabajaban en coordinación siempre con la UME para estas cosas. Aquí los tenemos muestreando y tomando datos con los equipos de la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias. Nosotros en la URGE tenemos personal científico y técnico, pero algunos de estos personales científicos y técnicos han hecho cursos de capacitación para emergencias en colaboración con la UME. Entonces tenemos 4 personas que realmente son especialistas en emergencias naturales. Bueno, era fundamental el control de las temperaturas y las medidas de los gases, eso se hacía a pie de campo. La operación Cenicienta, sobre la marcha se diseñó una operación de ciencia ciudadana en la que todo el mundo de La Palma nos podía enviar las muestras de las cenizas indicando la localización y dónde estaba para saber pues, cómo variaba el tamaño, la composición y demás de unos sitios a otros, y realmente la respuesta de la operación Cenicienta fue buenísima. Bueno, también hicimos pills, ¿no? Para tener las muestras, y ahora tenemos 2 de estos pills en una exposición en el instituto. También se hicieron ensayos de cómo se removilizarían las cenizas ante eventos de lluvias significativos. Y bueno, una de las tareas importantes que también hacíamos es atender a los medios de comunicación. Se hicieron más de 800 entrevistas. Yo aquí la verdad es que
el equipo del IGME fue fantástico. Trabajaron casi las 24 horas al día y después de trabajar en estas condiciones atendían a los medios de comunicación, ¿no? Y, bueno, ahí tenemos Inés Galindo con la ministra de Ciencia y con Juan Carlos García Gómez de Abadillo, también una de las personas que también ha estado trabajando más y que ha llevado coordinado todo el tema de drones. Ahí tenemos la erupción. Esto fue una visita que a mí me pidió la ministra que la acompañara y estuvimos viendo a todos los equipos, en realidad, que trabajaban allí. Como os decía, ya voy otra vez para el otro lado que no es. Se han atendido muchísimo a los medios de comunicación. Creo que era importante dar una información veraz y que no fuese alarmista, ¿no? Ni sensacionalista. Y realmente, bueno, pues a veces había gente famosa por ahí y los medios de comunicación llamaban a los nuestros, ¿no? Llamaban a Raúl en vez de a gente más famosa. ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿Y qué es lo que no teníamos preparado? Pues tendríamos que agilizar los trámites de desplazamiento. Los desplazamientos en la administración pública son tremendos y todo tiene que pasar por una agencia de viajes que es Viajes Halcón, que es terrible. Tú estás en una emergencia, pero el viaje tardan en dártelo un día, 2 días o algo así. Bueno, conseguimos un poco solucionar esto y reservando los viajes de otra manera. Tener más material de emergencia preparado, que bueno, pues no estaba y hubo que comprarlo en ese momento. Tener un protocolo de emergencia, que no lo tenía, y bueno, disponer de personal y sobre todo agilizar la burocracia, que yo creo que todos sabemos que es terrorífica y aunque lo conozcamos, pues hay que decirlo, ¿no? En ese momento no teníamos ningún protocolo de quién debe hacer qué y cómo se debe hacer qué, y entonces, bueno, ya hemos elaborado una especie de protocolo de qué es lo que debe pasar, y bueno, este es el protocolo que hemos considerado, ¿no? Digamos que la cabeza del protocolo es el director o la directora de la dirección del IGME, y se generará un comité de emergencia en el que estén las 2 vicedirecciones, la técnica y la científica, el gerente y luego los directores del Departamento de Riesgos Geológicos, y tenemos 4 departamentos en el instituto, el director de otro departamento dependiendo del carácter de la emergencia. Pues si la emergencia es de inundaciones, pues el director de aguas, si la emergencia tiene que ver con la minería, pues el director o la directora del Departamento de Recursos. Esta comisión evaluará la emergencia, la capacidad del IGME, y a partir de aquí pues verá qué y qué se tiene que hacer, ¿no? Tanto qué personal científico-técnico se involucrará, el personal administrativo. Vamos a crear, y bueno, ya lo tenemos creado, un fondo económico para las emergencias, para tener ahí un fondo, aunque sea pequeño, reservado para estas cosas, que ese dinero no existe, pues ahora ya lo vamos a reservar. Es fundamental la relación con otras instituciones, la comunicación y, por supuesto, el plan de riesgos laborales, que aquí tengo que decir que la incorporación en el CSIC fue muy buena en este sentido, porque tenían un gran experto en riesgos laborales, el de la Delegación de Andalucía, y el experto en riesgos laborales de Andalucía se desplazó a La Palma para ver los equipos, gestionar los equipos y proveer los equipos de riesgos laborales necesarios, las mascarillas y demás, que nosotros en ese momento no teníamos. Y bueno, este sería el protocolo, ¿no? Nosotros tendríamos que recepcionar el aviso, hacer la comisión convocar la comisión de emergencias, y luego lo que tenemos que tener siempre muy claro es que las instituciones científicas ni los servicios, por lo menos nosotros, el IGME ni el CSIC, nosotros no tenemos las competencias para actuar, sino que nuestra misión es asesorar a las administraciones públicas o a las autoridades que lo soliciten y para la que estemos trabajando. Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las instituciones? Que yo creo que la emergencia de La Palma ha sido un éxito. Pues ponerse al servicio del órgano competente y trabajar coordinadamente y dejar los egos de un lado, porque estamos atendiendo la emergencia. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de trabajo coordinado, es el PEVOLCA, y otro ejemplo es el trabajo con todas las instituciones
pero aquí resaltar el trabajo con el Instituto Geográfico Nacional, que es el que tiene la competencia de la red sísmica en España, y la colaboración ha sido perfecta, ¿no? Aquí también hay un tema que, no sé si fue en ASMI cuando se habló del tema de la igualdad, ¿no? De las mujeres ante la emergencia, ¿no? Y Carmen López, que está aquí, pues dijo que ella pensaba que esto también había funcionado mejor, y lo voy a decir claramente porque en Pevolca había muchas mujeres. Entonces, que una parte de, y lo voy a decir porque soy mujer, de muchas veces el protagonismo que adquieren los hombres o que tienen por inercia quedó mucho más diluido porque había muchas mujeres que estaban allí casi por primera vez haciendo este trabajo y que el ambiente, el entorno de trabajo que se generó era distinto, ¿no? Entonces, bueno, también creo que esto hay que decirlo a veces. Y bueno, aquí como veis, pues también hay muchas mujeres que se llevaron muy bien. ¿Esto qué era? Lo que teníamos que... Ya voy para atrás. A ver. Ya no sé cuál es para adelante y para atrás. Esta y esta. Esto. A ver, esta es la de... Es que he dado el botón sin darme cuenta. Vale. Entonces, bueno, yo lo que creo que la acción en La Palma de todos ha sido un ejemplo de colaboración, de voluntariado, de generosidad y de solidaridad. Y yo aquí tengo que decir que como directora del IME, yo no he mandado a nadie ir a La Palma, yo no he dicho a nadie tú haz esto o haz lo otro, sino que ha sido el grupo de trabajo el que se ha organizado y ha decidido lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y quién lo tiene que hacer, porque ellos son los expertos. Entonces han trabajado así. A mí lo único que me decían es, Ana, necesitamos estar en el campo 8 en vez de 6. Y yo decía, pero no podéis ir menos. No, tenemos que ser 8. Necesitamos qué tal. Entonces mi misión como dirección era, por supuesto, estar coordinada con el equipo e intentar que tuvieran todo lo que necesitaban para trabajar en la emergencia. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy orgullosa porque yo no he dicho a nadie, ve y hazlo. Nadie puede decir, vale, me queda poco. Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos en épocas posteriores a la erupción? Que me dijo Vicente que lo incorporará. Pues sigue funcionando PayPal, sigue funcionando Pevolca y se siguen reuniendo cada 15 días. ¿Por qué? Porque la erupción ha terminado para la emergencia, no. Sigue habiendo gases, entonces todavía estamos en emergencia de un nivel más bajo, ya está coordinado todo por el Cabildo, pero realmente se sigue trabajando en la emergencia. Y entonces el asesoramiento que hay que hacer es un asesoramiento continuado y seguimos en semáforo no rojo, pero sí en semáforo amarillo. La investigación que estamos haciendo, que creo que también es importante, a partir de atender la emergencia ya podemos empezar a hacer investigación y quiero resaltar algunos de los temas que estamos haciendo. La investigación es multidisciplinar, se está trabajando también para atender la emergencia con el tema de los gases y lo que estamos tratando de hacer ahora es una ciencia que sea pionera y, por supuesto, útil para la sociedad. Como ejemplos de trabajos que se están haciendo es el modelo de enfriamiento de las lavas. Es un modelo único y este es fundamental para abordar la construcción de las carreteras y de las infraestructuras. Se está trabajando en geotermia para ver la posible aplicación. Se está trabajando en el estudio de los flujos de hiperconcentrados de los piroclastos para ver cómo responderían ante periodos intensos de lluvia y, por supuesto, se está trabajando entre otras cosas, en patrimonio geológico para proteger y poner en valor alguna de estas estructuras. Y esto, como decía, es mucho más, hay mucho más en marcha, pero bueno, esto creo que es lo más importante. Y luego creo que también es importante que cuando se trabaja bien se reconocen las cosas, ¿no? Nosotros, el Ministerio del Interior nos concedió la medalla de plata de Protección Civil por nuestra tarea en La Palma y esa medalla nos la entregó el rey en un evento que hubo de reconocimiento de homenaje al pueblo de La Palma. Esto, digamos, en cuanto al trabajo en sí mismo, pero hace unos días nos hizo también un reconocimiento que creo que es importante, porque ayer lo decía Antoni, la importancia de la comunicación, ¿no? O sea, creo que aquí yo lo que estoy poniendo son casos concretos de lo que tú dijiste ayer, ni más ni menos que eso, siguiendo, yo digo, está prácticamente en el mismo orden. Y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental pues nos ha dado su premio, que se llama Vía Apia,
por nuestra labor como fuente informativa en la crisis volcánica de La Palma, el esfuerzo continuado y de largo alcance como fuente de información, divulgación y educación resultó tremendamente rigurosa y valiosa, sin caer en sensacionalismo ni espectáculo. Entonces creo que también esto es importante. Y aprovecho para decir que tenemos una exposición, que yo digo que es muy modesta, pero creo que conceptualmente está muy bien organizada, que se llama Sobre el volcán, y que la tenemos en nuestra sede principal en el edificio de Río Rosas. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Ana. Si me permitís, no sé si hay preguntas para ella, pero en cualquier caso, si me permitís, para los que no, evidentemente no habéis seguido la noticia día a día, el éxito de Pevolca, en el que han participado todo lo que nos ha contado Ana, y es cierto que el ICME ha tenido un protagonismo y estaba todos los días en los noticiarios en televisión, pero ha sido no había experiencia, como ella ha dicho, de vulcanismo en España, por la última erupción fue hace 50 años, en 1972, y había sido también en La Palma, al sur de la isla, en un lugar que no había ni población ni cultivos, campo. En este caso, la erupción ha sido en un valle, como habéis visto en la primera foto, muy fértil, con cantidad de cultivos, especialmente de plátanos, y se han perdido, afortunadamente, ninguna vida humana ni desastres personales, pero se perdieron alrededor de 1.300 viviendas pasadas, escuelas, iglesias, medio pueblo, y la actividad, la acción de todos, unos en la parte científica, otros en la parte más de emergencias, ha sido, entre comillas, si se puede calificar, un éxito en la gestión de esto. Y en la parte científica, bueno, Ana nos lo ha expuesto, ahí están los reconocimientos públicos de lo que ha desarrollado. Solamente he hecho esta intervención para poner el contexto de cómo fue realmente de compleja la historia y que fue en una zona densamente poblada y que la lava llegó al día siguiente de empezar la erupción, realmente llegó a las primeras casas. Según el catastro son 2.000 viviendas, 2.000 edificios los que no se van a poder utilizar nunca más. Y el éxito, yo no lo he dicho, pero realmente el éxito es que no ha habido ningún muerto, ¿no? Y la ministra vino al día siguiente de la erupción al ICME, eso también lo tengo que decir, que bueno, no lo digo, pero es muy importante, porque la ministra nos dijo hacer lo que tengáis que hacer, ya veremos qué se haga. Creo que es muy importante que tu ministra, incluso cuando cuando estás integrada en el CSIC, venga al instituto y diga cuál es la noticia. Yo la noticia le dije es que no ha habido ningún muerto, pero no me vas a decir otra cosa. Digo, no, la noticia es que no ha habido ningún muerto. Ya finalmente dieron por hecho que la noticia es que no había ningún muerto. Y nos dijo, hacer lo que tengáis que hacer. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Si a lo mejor no hubiera venido ella, pues a lo mejor las cosas hubieran sido distintas. Sí, un segundo. Y ya si me permites, para hacer propaganda de la actividad de otro grupo de trabajo, que no es el de emergencias, es el patrimonio geológico, que ya están trabajando Juana Vegas en digamos, la rentabilización, la recuperación, la puesta en valor de una erupción reciente para que tenga un atractivo turístico más al país y conviene separar la gravedad de una emergencia volcánica, pensar en beneficio turístico, pero realmente una erupción reciente con una superficie significativa en una zona turística como son las Islas Canarias es un incentivo más para el turismo. Y están trabajando también una parte del equipo de IRME justamente en cómo poner en valor con itinerarios que protejan las rocas recientes volcánicas, pero que sea un atractivo más para la isla. Yo creo que Antonio quería decir algo. Disculpad, es simplemente un comentario. Bueno, en primer lugar, que enhorabuena por toda la tarea que se hizo allí. Y bueno, uno de los temas es que cuando hay diferentes instituciones técnico-científicas sobre un mismo problema, creo que aquí ha sido un ejemplo de coordinación. Y no es siempre fácil esto, ¿no? Y precisamente en el tema de la comunicación es donde se ha visto un cambio pues, de negro a blanco o de rojo a verde, mejor dicho, ¿no? Que es, he dicho, instituciones técnico-científicas, que todas están ahí. Claro, además cuando hay vulcanólogos especializados en las varias instituciones que además tienen opiniones diversas. Claro, yo estaba preocupado al principio porque decía, como se vaya a reproducir toda la comunicación esta de totalmente, yo pienso que fue bastante desastrosa,
sobre posibles erupciones en el Teide, en el que cada vulcanólogo salía en los medios, la población asustada, unos diciendo no pasa nada, los otros... Aquello fue un desastre y por esto yo, bueno, pues doy la enhorabuena en el sentido como espectador, de que a pesar de la dificultad de que haya vulcanólogos en diferentes instituciones, esta vez sí que han sido coordinados. Evidentemente, esta protección civil, que esto es aparte, y evidentemente el hecho de que todos hayan puesto al servicio de los responsables de la protección civil y de la comunicación, yo creo que esto es encomiable. El responsable fundamental de comunicación era Miguel Ángel Morcuende de Pevolca, que informaba inmediatamente después de todo, o sea, la tarea general era que Miguel Ángel informaba a los medios y daba información a los medios inmediatamente después del comité científico y del comité de dirección. Entonces ahí era, lo que es fundamental es la transparencia en la información. Y luego ya cada investigador podía informar, pero teniendo en cuenta de lo que se había hablado allí, ¿no? Y es que había una labor de coordinación importante. Y luego, bueno, como siempre hay gente que se sale del tiesto, ¿no? Claro. Y también es importante como dar solidez. Entonces, los periodistas confiaban en una serie de personas. Eso también es importante. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Hemos empezado tarde, pero no me he entretenido mucho. Bueno, continuamos con la presentación, seguimos el orden alfabético de países, de Guatemala, de Carolina Maldonado. Carolina es desde 2015, enviaron una resolución del ministro de Energía y Minas de Guatemala diciendo que es la representante, la delegada, la enlace del ministerio con ACSMI. En el mejor sentido de la palabra, vieja amiga de ACSMI, no por edad, sino por antigüedad y por antigüedad. Por permanencia y por fidelidad a ACSMI. Y nos habla del rol del Ministerio de Energía y Minas en el aprovechamiento de los recursos no renovables. El caso de hidrocarburos en Guatemala. Carolina. Buen día, gusto de saludarlos, agradeciendo al Instituto Cartográfico y de Geología de Cataluña y a la ACSMI por la invitación. Como ustedes saben, nosotros en Guatemala no tenemos servicio geológico. Entonces es de aquí donde se hace la gran diferencia entre Argentina, Brasil, México, España. Somos la institución que más asemeja las funciones a un servicio geológico es el Ministerio de Energía y Minas. Y es por eso nuestro vínculo con la ACSMI. Eso no quiere decir que hay otras instituciones como lo es el Instituto de Vulcanología y Sismología, el Instituto de Guatemalteco Nacional, donde se publican los mapas, y la CONRED, que es la Coordinadora Nacional de Riesgos. Bueno, como generalidades, pues ya me ubican en Centroamérica. Somos un país pequeño con una extensión de 108.890 kilómetros cuadrados, un poquito ya grandes en población, como pueden ver, ya más de los 17 millones de población, con una geología muy variada, que así de manera general, pues les puedo indicar que tenemos identificadas las rocas sedimentarias hacia el norte del país, las rocas metamórficas en el centro y las rocas ígneas donde está la zona volcánica. 3 volcanes activos, el de Fuego, Pacaya y el complejo volcánico Santiaguito. ¿De dónde surge el Ministerio de Energía y Minas? Pues bueno, desde nuestra Constitución de la Política, en el artículo 125, que establece la explotación de los recursos naturales no renovables. De aquí, pues, que se declara la utilidad pública y de necesidad para la explotación técnica y racional de los hidrocarburos, minerales y demás recursos no renovables. Es por eso que el Ministerio de Energía y Minas está estructurado con 3 direcciones: la Dirección de Hidrocarburos, la Dirección de Minería y la Dirección de Energía. Pues nuestra misión es ser un ministerio eficiente, eficaz, de calidad, para promover el aprovechamiento de los recursos no renovables, hidrocarburos, energéticos y minerales. Somos, pues, en el país la institución rectora
la que otorga los permisos y la que los fiscaliza también. Las funciones pues van dirigidas a las 3 direcciones, como les comentaba, y es el de formular las políticas, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales. Cumplir y hacer cumplir la normativa legal que rigen todos estos procedimientos y emitir la opinión en el ámbito de competencia sobre políticas, proyectos y otras instituciones públicas que tengan que ver con esta índole. Es así como surge, y ahora me enfoco directamente solo a la Dirección General de Hidrocarburos, porque es el área donde actualmente trabajo. Anteriormente pues estaba en la Dirección General de Minería y ahora estoy en la Dirección de Hidrocarburos. El marco legal, pues como pueden ver ahí, en el año 83 fue que se hizo la Ley de Hidrocarburos, su reglamento, y luego se celebró un reglamento de contratos de servicios petroleros con el gobierno, esto en el año 84. Luego en el año 86, pues ya entra todo lo que es la normativa de la protección y mejoramiento al medio ambiente. Pero he de aquí de mencionarles que nuestro primero, e incluso el que actualmente es nuestro yacimiento de hidrocarburos más importante, se otorgó en el año 85, donde todavía no se contemplaba lo que era la ley de medio ambiente. Bueno, todos los otorgamientos de los proyectos de hidrocarburos contemplan la ley de áreas protegidas, la ley de forestal. Luego se realizaron los modelos de contrato de exploración y explotación en el año 2005 y luego pues la ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación del decreto Fonpetrol. Este es un decreto con el cual se da el 20% de la regalía directo a las municipalidades en donde se encuentran los hidrocarburos. Pues en el área de hidrocarburos tenemos identificadas 3 cuencas sedimentarias, que son la cuenca Petén, que es hacia el norte del país. Esta a la vez está subdividida en 2 cuencas, la cuenca norte y la cuenca Petén Sur, la cuenca Amatique y la cuenca del Pacífico. Todas las líneas rojas que ustedes observan, pues son todas las campañas sísmicas que realizaron empresas pioneras en el año 70 que fueron a explorar principalmente la Texaco y la Shell. Y es la información base que todavía nos sirve de marco de referencia. Pues tenemos una geología desde el basamento, en el Pérmico. Los principales yacimientos pues los encontramos en el Cretácico, en la formación Cobán, son rocas carbonatadas, las calizas, areniscas, donde tenemos nuestros yacimientos. ¿Cómo funcionan los contratos de operaciones de petroleras? Pues se tiene la etapa de exploración y explotación, con 3 años de exploración obligatoria, tienen otros 3 años de exploración optativa, 1 año de prórroga, 4 años, y en este ínter pues ya se pasa a la comercialidad. Se otorgan contratos para 25 años y se pueden extender con una única prórroga de 15 años. Pues ahí indico las tasas, los aranceles que tienen que pagar a la celebración de los contratos. Bueno, se me fueron aquí las... Actualmente estos son los contratos de operaciones petroleras en el país. Tenemos 7 en fase de explotación, que son los colores magenta. Los colores amarillos refieren a los contratos en fase de exploración. Y tenemos 2 contratos que están en fase administrativa de determinar estos contratos. Tenemos una producción que, si bien para otros es muy pequeña comparados con Brasil o Argentina, pues para nosotros es muy significativa por el presupuesto nacional del país, que son de los 6.480 barriles por día, que es la producción actual. Como pueden ver en este mapa, refiere todos
pozos petroleros perforados a la actualidad, teniendo un total de 178, donde 86 son de exploración, 69 de desarrollo y 23 de pozos inyectores. Como vuelvo a insistir, es en nuestra parte norte, donde tenemos bien la parte sedimentaria, donde se encuentran los yacimientos de hidrocarburos. ¿Qué complejidades tienen? Que justo en esta parte están nuestros edificios más emblemáticos de la cultura maya, el Parque Tikal, el Parque Yaksha. Entonces, a raíz de que se originó la Ley de Medio Ambiente, también se vio todo lo de patrimonio arqueológico. Entonces ya esto ya reguló para excluir, o sea, tener el cuidado de no incluir estas áreas dentro de nuevas licitaciones. ¿Cómo trabajamos? Pues bueno, para las nuevas áreas, como indicaba, se ve toda la información geológica, geofísica disponible, los pozos que se tienen, las informaciones de pozos finales. Se contempla todo lo que son lo de las leyes de medio ambiente, todo lo que ven en área verde son las áreas protegidas. Y es así como se proponen las nuevas áreas, ya que es mediante la Dirección de Hidrocarburos que se presenta. Nadie puede venir y como una licencia minera, esa es nuestra diferencia entre la Dirección de Minería e Hidrocarburos, que en minería cualquier persona en cualquier tiempo que cumpla los requisitos puede ir y solicitar una licencia minera. Hidrocarburos no, es solo cuando el Estado proponemos qué áreas se van a licitar para la exploración petrolera. Y bien, pues por ejemplo, en esta área, Piedras Blancas, nuestros bloques no pueden pasar más de 65,000 hectáreas. Es una de las más ricas en información técnica, tanto geológica, geofísica, pero sí tiene un conflicto social bien fuerte. Si ustedes también pueden observar, ya estamos en el límite fronterizo con México, con cual también se hicieron tratados fronterizos, se dejaron 500 kilómetros de cada lado para respetar y no otorgar esas áreas ahí. Y así es como promovemos las áreas en hidrocarburos. En esta es muy característico el área Cotzal. Si se pueden observar, aquí está un pozo que se perforó en los años 79 y 87, y ya cuando este contrato venció y se licitó de nuevo el área, ya se tuvo que quitar, por eso el pozo queda así fuera, porque ya está dentro del área protegida, pero es una gran referencia para la exploración de los hidrocarburos. Bueno, esta es una manera muy general, muy panorámica de cómo funcionamos. Repito, pues el Ministerio de Energía y Minas es el ente encargado de otorgar los permisos y fiscalizar. También hacer de información científica, pero no estamos muy enfocados en eso porque tenemos pues poco personal, y entre lo demás pues directamente para los hidrocarburos, Guatemala no es un país que sea autosuficiente en la materia de hidrocarburos. A pesar que tenemos producción, la mayor parte se importa, ¿verdad? Y pues creemos que el taller y la metodología es de alto fortalecimiento para nosotros como país, que estamos en una fase de crecimiento. Intentos de hacer servicio geológico han habido desde hace varios años. Es complejo, termina siendo a veces decisiones, a veces no, son políticas, se generan los proyectos, luego vienen cambios de gobierno y es como empezar de nuevo. Esas han sido nuestras limitantes, como bien decía el doctor Vicente. Yo pues tengo años de participar en ACSMI desde que estaba por Cooperación Española. Encontramos el mecanismo que era una forma de podernos capacitar, tener intercambio de conocimientos, de fortalecernos, y sin embargo, aunque se ha tratado de hacer, es complejo,
porque pues una o dos personas no pueden hacer todo. Estos requieren de presupuestos y que si no se tiene con un aval político, pues no se alcanza. Estamos en la lucha, con nuevo ahorita ya estamos en aras de cambio de gobierno, toca otra vez hacerles ver la importancia de un servicio geológico para que ellos dentro de sus prioridades pues logren darnos luz verde para hacer esto. Así que no sé si tienen alguna observación o algún comentario que quieran realizar. Está. Gracias, Carolina. Yo sí tenía una pregunta, o no sé si pregunta o comentario. De lo que has dicho es la diferencia y como estamos en la ordenación territorial y la base geológica o el aporte de los servicios geológicos, ya he dicho que no hay servicio geológico en Guatemala y que quien tiene las competencias son diferentes organismos, pero que fundamentalmente, por la materia de los recursos, el Ministerio de Energía y Minas, con las 3 direcciones de energía, hidrocarburos y minas. Y has comentado que a diferencia de la minería, que son iniciativas para otorgar concesiones o permisos de investigación o de prospección, en la minería son los privados, es decir, alguien demanda que le den un permiso. En el caso de hidrocarburos es la propia administración la que ofrece a licitación internacional las áreas que considera de interés o atractivas para que haya inversiones multinacionales. Cuando se decide qué área en hidrocarburos, cuando se decide sacar a licitación un área, un sector, una zona, se tiene en consideración la información previa, sísmica y geológica previa, pero también hay un consenso con otros sectores de administración pública que tienen que ver con el territorio, con el medio ambiente, con el patrimonio cultural, arqueológico, etcétera, o es decisión autónoma del Ministerio de Energía y Minas. No, se tiene, y ahorita, cabal, me pasé una diapositiva con esto del apuntador, los pasos. Iniciamos con el informe técnico, geológico y tanto financiero también que les comenté. Se hace el proyecto de acuerdo gubernativo, que esto lo hace el ministerio. Luego ya se pasa a una aprobación pública, de donde se hace tanto nacional como extranjera, se hace una invitación, pero esto ya lleva un aval. Dentro de la legislación de hidrocarburos tenemos la Comisión Nacional Petrolera y esta está formada por el viceministro del Ministerio de Finanzas, Economía, de la Defensa, el Banco de Guatemala y otras más entidades que ahorita no recuerdo, dan su aval para que estas áreas salgan publicitadas. Entonces sí se tienen de más, no solo de institución técnica, sino que ya de mandos altos de los ministerios. Al final se maneja como socios, nos vamos 50-50% entre los gastos del Estado y la empresa privada, pero sí se les reconoce en etapa de exploración, no solo hasta cuando ya está definido como un campo comercial, se les reconoce todo lo que ellos han gastado, ¿verdad? Y ya las regalías, pues sí, ya queda un porcentaje para el país. Y pues estos son, luego el acuerdo ministerial, se hace la recepción de ofertas, la calificación de ofertas para la cual se establece el comité, la adjudicación de suscripción del contrato, esa aprobación del contrato, luego se publica y lo tienen que registrar en el registro petrolero que lo administra el Ministerio de Energía y Minas. Muy bien, muchas gracias. Y otro comentario. Comentario para que nos des la información que tengas o que creas. En la Asamblea de Brasil estuvo participando el ingeniero Hugo Guerra, que entonces era tu jefe, director de hidrocarburos, y salió muy entusiasmado de cómo en NASMI se fomenta la cooperación y la capacitación y el crecimiento institucional y el fortalecimiento, y se fue con la idea de hablar con el ministro y hablar con otras organizaciones guatemaltecas que tengan vinculación con el territorio, con el ánimo de que en el próximo año
intentar organizar un evento en Guatemala técnico, científico, político, mediático, para concienciar a las autoridades de la conveniencia y necesidad de crear un servicio geológico en Guatemala. Un modelo que también estáis planteando en Costa Rica. Respecto de eso, sabiendo que el director de hidrocarburos ha dejado de ser director, ¿cómo tú, que sigues ahí y que has sido el enlace con ASMI desde, yo he dicho desde 2015, en 2015 se formalizó, pero ya venías participando desde antes? ¿Cómo lo ves, esa posibilidad? Un poquito complejo porque nos acercamos en año electoral. O sea, la administración política que está ahorita solo llega hasta el mes de junio, o sea, ya estamos en un año electoral. Entonces, en estos cambios, soy honesta, no nos podemos comprometer porque hay que esperar qué autoridades asumen, qué visión tienen y muchas veces cuando sí tienen expertise en la materia, o sea, que han sido mineros o geólogos, que son pocas veces que ha sucedido, le han dado viabilidad a proyectos. Pero sí no me gustaría comprometerme porque le digo, estamos en un cambio de año político. Pero quizás manteniendo la relación, nosotros siempre pues mantenemos buena relación con Costa Rica, con los centroamericanos. En dado caso sea factible, pues volvemos a proponer este proyecto. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. No, sí. Gracias. Pues yo creo que en este caso el esfuerzo regional es el que podría ayudarnos y precisamente en un marco como ASMI, el conjuntarnos varios países y sobre todo porque tenemos historia y condiciones un poco similares, creo que el esfuerzo regional es el que vale la pena para fomentar la creación de los servicios geológicos en la región. Individualmente yo creo que los países difícilmente podamos dar respaldo a alguna actividad, precisamente por las crisis fiscales que estamos pasando en casi todos los países y también de cambios políticos, porque se han estado moviendo, la parte política en todos los países se ha estado moviendo. Por lo menos nosotros tuvimos elecciones este año y eso nos da una estabilidad por los próximos 3 años. Entonces, en cuanto a ese ambiente político, porque ya cuando se entra en año electoral ya es bien complicado. Quizás también para agregar, y eso lo platicamos con el director del Servicio Geológico de República Dominicana, los centroamericanos tenemos este proyecto de SICA, que no sé realmente, Ileana, tú me ayudas qué significa SICA, pero... Sistema de Integración Centroamericano. Y dentro de esto tienen a tempori las direcciones cada país centroamericano. Justo en el 2021 le tocó a Guatemala y dentro de eso, dentro de esta organización está el grupo de geociencias y ahí se propuso para los mecanismos para generar los servicios geológicos centroamericanos. También ellos tienen una temática un poco cerrada, hasta ahí fue que yo me enteré que si bien es el curso, si es el grupo de geociencias, solo están enfocados a los campos geotérmicos. Y cuando se trató de que tuvimos un poquito de, no fueron tan abiertos, pero es una buena plataforma porque ahí son los ministros los que se reúnen y creería yo que ahí es una buena plataforma, pero es como saber vender bien el proyecto, pero estar todos los centroamericanos que desde las instituciones que competen, lancemos eso para la creación de los servicios geológicos. Sí, me parece que con lo que ha dicho Ileana y ahora tú, igual conviene que mañana, en el punto que tendremos de cooperación internacional, que toquemos esto, no porque podamos avanzar mucho, pero sí porque podamos concluir con un acuerdo de apoyo al desarrollo, a la creación de servicios geológicos para que conste en acta. Y siendo un documento de ASMI, podría ser punto de partida para que tener alguna entrada en la próxima cumbre de SICA, donde sea, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, donde la celebren, y que se tenga ese documento de que los países de la región
valoran positivamente la creación por el beneficio que traería. En fin, ya redactaríamos como corresponda ese documento a posteriori sobre el acuerdo de la Asamblea de ASME. Así que, si les parece, mañana en el punto S podemos retomar esta cuestión de la creación de servicios geológicos en Centroamérica y además con la experiencia reciente, que es positiva, de creación de servicios geológicos en Centroamérica. El caso de Honduras, que tiene 10 años de creación, quizá sí, más o menos, y el de República Dominicana, que también tiene 10 o 12 años de creación y que ha significado en República Dominicana un cambio significativo en el conocimiento del territorio y el aporte al beneficio de la sociedad, y en Honduras, que están peleándose por consolidar esa posición. Pero bueno, la experiencia siempre es positiva, ¿no? De los dos. Carolina, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces continuamos con la presentación del Instituto Hondureño de Geología y Minas. Lo hará el abogado Danilo León, que es el director de la institución, en este momento director en funciones o a cargo de dirección, para hablarnos del rol del Instituto Hondureño de Geología y Minas, en GEOMIN, en la administración de los recursos minerales y en la fiscalización mineroambiental y los desafíos que tienen. Adelante, Danilo. Bueno, muy buenos días a todos. Placer estar con ustedes. Yo voy a dar la parte introductoria y la ingeniera Ana Lozano pues dará la ponencia de la fiscalización mineroambiental y sus desafíos. La República de Honduras, como datos generales, está ubicada en la región centroamericana, como todos ustedes saben. Está conformada por 18 departamentos, una superficie de 112.492 kilómetros cuadrados, una población de más de 10 millones de habitantes y la topografía, el 65% del territorio es montañoso. Tenemos Océano Atlántico, Océano Pacífico, costa por ambos lados del territorio. Los antecedentes de la minería en Honduras, en el periodo independiente, el gobierno creó una oficina de minas. Esta era catalogada como la Dirección General de Minas e Hidrocarburos, que registraba las concesiones de conformidad con un código de minería, ¿no? Ahí no había ley, sino que era un código de minería. Posteriormente, ya en el periodo contemporáneo, el Código de Minería es reemplazado por la primera Ley General de Minería en 1998. Esa ley crea lo que fue la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería de FOMIN. Dentro de la misma ley estaba claramente establecido, dentro de esta ley, que tenía que aprobarse un reglamento de la misma dentro del término de 60 días, lo cual nunca aconteció. El director pues en esa época o de parte de la presidencia pues no hubo la voluntad de crear ese reglamento. Entonces esa ley quedó con ley, pero quedó sin un reglamento de la misma. Es por eso que empiezan los ataques de grupos ambientalistas en contra de esta ley, que empiezan a decir que no fue socializada, que no tiene un reglamento, etcétera, y es ahí cuando se crea una veda, una suspensión para el otorgamiento de concesiones mineras, hasta que esté aprobada la nueva Ley General de Minería. Esto obliga entonces al gobierno a empezar a trabajar la parte social para venir con una nueva Ley General de Minería, y el 2 de abril del 2013 es publicada, se aprueba la nueva Ley General de Minería, creando lo que es el Instituto Hondureño de Geología y Minas. Esa ley establecía claramente que la misma no iba a entrar en vigencia, a pesar de que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, hasta que se aprobara el reglamento de dicha ley. Entonces pusieron una camisa de fuerza para que no aconteciera lo que sucedió con la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, y es así que el 4 de septiembre del 2013 se aprueba en el Diario Oficial La Gaceta el reglamento de la Ley General de Minería. Ya aprobado este reglamento de la Ley General de Minería, a partir del 5 de septiembre del 2013 se empieza la normativa legal vigente, y todos los permisos, concesiones se tramitan bajo ya la ley del 2013. De la autoridad minera, como lo dije anteriormente, la autoridad minera es el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INGEOMIN, que es un ente desconcentrado del Estado, dependiente de la Presidencia de la República, con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y de gestión. Actualmente en la institución laboran 130 empleados. Presupuestariamente no solo tenemos 130 empleados, sino que
hay un director ejecutivo que tiene un presupuesto, 2 subdirectores, subdirector de minería y un subdirector de investigación, y hay 3 puestos acéfalos también. Acéfalos es porque tal vez las personas renunciaron a su cargo, dejaron libre, está vacante ese puesto, como la jefatura de asesoría legal, y otras personas que por una u otra razón, bueno, lamentablemente falleció uno de ellos, y otra persona que se jubiló. Entonces, esos 3 puestos. Entonces, legalmente tenemos nosotros aprobado dentro de nuestro presupuesto para 136 empleados. El INGIOMIN, como responsable, como autoridad minera, es responsable de otorgamiento, modificación o extinción de derechos mineros, desde concesiones mineras, concesiones de beneficios y permisos de pequeña minería metálica. En la normativa legal, como ya lo dije anteriormente, en las leyes tenemos la Ley General de Minería del 2013, que ya tuvo reformas en el 2019 y en el 2020. Y en el tema de reglamentos, tenemos el reglamento de cierre de minas, reglamento de la Ley General de Minería, reglamento especial para minería artesanal y pequeña minería, que es el sector conocido como MAPE, y reglamento especial de seguridad y salud ocupacional en la actividad minera en Honduras. Dentro de los procesos, pues dependiendo del tipo de material, tenemos lo metálico, tenemos lo no metálico y tenemos las gemas o piedras preciosas, que nuestro producto de exportación, sobre todo a Europa, son el ópalo. Los tipos de derechos mineros que nosotros otorgamos. Nos otorgamos concesiones, hay permisos y hay comercializadores. Las concesiones son de exploración, explotación y de beneficio. Estas concesiones, sean metálicas o no metálicas, son otorgadas por la autoridad minera, en este caso por INGIOMIN. En los permisos sí hay una diferencia clara, y es que los permisos de pequeña minería metálicas y de gemas o piedras preciosas los otorga INGIOMIN. Los permisos de pequeña minería no metálica son otorgados por la municipalidad. La minería artesanal en metálico, no metálico metálico y no metálico, perdón, es otorgado por la municipalidad. Las gemas o piedras preciosas sí es otorgado por INGIOMIN. Y los comercializadores no concesionarios son otorgados por INGIOMIN. El tema de comercializador no concesionario es alguien, persona natural, que quiera venir a comercializar, a exportar un mineral, entonces hace una solicitud para un comercializador no concesionario. Se le entrega un cartón que tiene vigencia por 1 año, en el que se le da derecho a comercializar productos, exportar, etcétera, pero para eso tiene que tener un requisito, que es que tiene que demostrar el origen de ese producto. O sea, se lo puede comprar a un artesano, se lo puede comprar a un pequeño minero no metálico o incluso hasta una mina grande, pero sí tiene que demostrar el origen, y esa persona a la que se lo compre, o a esa sociedad o a esa empresa, tiene que estar lógicamente legalmente constituido y estar en la etapa de explotación y tener los permisos correspondientes. Ok. El principal problema que presenta Honduras es la minería ilegal, la cual genera mayores impactos ambientales, evasión de impuestos por no estar dentro de un marco regulatorio. ¿Qué es lo que sucede? En la parte de la minería ilegal nosotros tenemos el inconveniente que no tenemos nosotros regionales como deberíamos de tenerlos. Entonces prácticamente nuestra oficina está concentrada en la capital de la República y el territorio hondureño es bien extenso. Entonces, al no tener regionales, se nos hace difícil estar fiscalizando. Solo cuando hay denuncias o cuando la Fiscalía Especial del Medio Ambiente o la misma Procuraduría del Ambiente o la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente nos hacen solicitudes para ir a ver ciertas actividades ilegales. Entonces ahí nos movemos. Entonces es una gran falencia que tenemos en el tema de la minería ilegal. Lo otro es que como la ley le da facultades a las alcaldías municipales para otorgar minería artesanal y pequeña minería no metálica, muchas municipalidades no tienen el perfil técnico a través de sus unidades municipales ambientales y a través del catastro municipal para darle seguimiento y control a estos proyectos mineros que ellos mismos otorgan, ya sea en minería artesanal o en pequeña minería no metálica. Tenemos un caso que es el caso de Cuculmeca.
Cuculmeca hace algunos años murieron soterrados varios mineros en esa zona. A raíz de eso vino el gobierno de la República y mandó a las Fuerzas Armadas al lugar y la gente dejó de trabajar. Lógicamente, esta gente más o menos diariamente es un modo de vida. Ellos entran a los túneles sin ninguna tipo de control, sin medidas de mitigación, arriesgan su vida, pero es el pan diario de cada día de ellos. Es como el trabajo de un albañil, ¿verdad?, que hace lo diario. Entonces, posteriormente a eso, aquí podemos observar cuando ellos así sacan el material, en estas condiciones comen y dejan la basura ahí. O sea, no ha habido ningún tipo de control y a la fecha de hoy tampoco lo hay. ¿Qué sucede? Después de estabilizar ciertas áreas, se volvieron a meter, se meten en la noche, etcétera, empiezan a sacar el material. Ese material muchas veces se va ilegal porque queda en la zona sur hacia la República de Nicaragua por puntos ciegos. El Estado pues pierde también hay una evasión lógicamente fiscal. Aunado a esto, también se han dado accidentes dentro de la zona, pero ya ellos cambiaron, ellos ya están tan organizados que cuando hay accidentes hasta muertos, ellos mismos se encargan de indemnizar a las familias, para no hacer bulla, para evitar que el gobierno venga y mande otra vez a las Fuerzas Armadas y ellos no puedan trabajar. Entonces, este caso de Cuculmeca sí es un caso un poco, bueno, delicado, que lo tenemos y no lo podemos resolver. Los beneficios sociales. El beneficio social es uno de los puntos torales que el Estado de Honduras debe resolver, ya que muchos proyectos mineros fracasan por la oposición social de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto minero. Aquí tenemos, por ejemplo, beneficios sociales que ha dado la mina de San Andrés, que es la Unión, queda en la Unión Copán, en el municipio de la Unión, como la construcción de parques. Vemos ahí también una remodelación de una escuela, una construcción de una cancha de fútbol. Tenemos también el caso de la mina del Mochito, que es la mina subterránea. También tenemos un programa, ahí esta empresa tiene un programa de alimentación a niños en riesgos e hijos de madres solteras. Le hizo la construcción del edificio de bomberos, apoyo a hogar de ancianos y construcción de viviendas. ¿Qué sucede? Donde están estas dos empresas mineras, el desarrollo de ese municipio es un desarrollo palpable, ¿verdad? O sea, se mira en las carreteras, escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera. Entonces, lo que sucede, y en la parte social, es que vecinos que pueden estar a una hora, otro municipio aledaño, no tiene ese desarrollo. Y de una u otra manera, el ser humano es egoísta. El ser humano es egoísta. Y ya no digamos una comunidad, que muchas veces hay gente ambientalista o gente de otros sectores que lo que hacen es empiezan a ennavajar. Y lo que vienen a hacer es que vienen a hacerse tomas a la empresa minera para ver qué beneficio les puede dar la empresa minera a esa comunidad, que no está dentro de la zona de injerencia del proyecto minero. Las empresas mineras que tenemos nosotros grandes, ellas responden en la parte social, en parte de impuestos y todo lo demás, con el municipio en el que están. Pero las otras comunidades, al ver el desarrollo de esas empresas, viene entonces que ellos vienen y a través de grupos ambientalistas y otros vienen a hacerse tomas y en algunos casos las mismas empresas tienen la culpa. Porque una vez que usted da una apertura o abre y les vamos a ayudar con esto, entonces ya después siguen pidiendo. Y una empresa minera no puede darle a todo el mundo, pues. O sea, si nosotros desarrollamos los proyectos de una manera social dentro de la zona de injerencia y beneficiando a las comunidades, porque si estas empresas mineras no existieran, estas comunidades estarían totalmente abandonadas, porque quedan en una zona muy lejana de la ciudad. Bueno, eso es básicamente la parte introductoria mía. La parte política que les puede interesar. ¿Cómo estamos políticamente? Creo que no estamos en las condiciones de Costa Rica, como lo acaba de decir. Ustedes, a Dios gracias, pues ya pasaron por un proceso. Guatemala va a entrar. En el caso de nosotros creo que es el más preocupante, por así decirlo, porque dentro del plan de gobierno de la actual presidenta de la República estaba el tema minero, como no a la minería a cielo abierto. Entonces, a raíz de eso, por eso es que no se ha nombrado un director ejecutivo en 10 meses, ni subdirectores en la institución,
porque ella tiene que demostrar que ha cumplido con su plan de gobierno, en el sentido de que no se han otorgado derechos mineros, y efectivamente no se han otorgado. De ahí está la parte que ella sea, el gobierno de la República nos ha hecho parte a nosotros de la fuerza de tarea institucional, en la que participa la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente, la Procuraduría del Ambiente, Fiscalía Especial del Medio Ambiente, Instituto de Conservación Forestal, Fuerzas Armadas y el Instituto Hondureño de Geología y Minas, en el que en lo que se ha enfocado es en la detener la actividad ilegal. Se han habido decomisos de maquinarias, requerimientos fiscales para gente que está de manera ilegal realizando la explotación, realizando actividades mineras, sin contar con los permisos. Pero también vamos al otro lado de la moneda. Si no hay una legislación o si no se empiezan a otorgar o tramitar las concesiones mineras o los permisos, la gente ilegalmente lo que va a hacer es seguir trabajando. Entonces esto puede fomentar que la ilegalidad pueda crecer. Eso, ahora la compañera va a tocar el tema de la fiscalización minero-ambiental. Aquí adelanta y aquí lo señala. Adelante, atrás, con este. Sí. Con referencia al tema de fiscalización ambiental, ¿qué pasa? Como bien lo dijo el abogado Danilo en la introducción, pues nosotros ahorita estamos más enfocados en hacer actividades de fiscalización ambiental, puesto que todavía no tenemos pues la luz verde para poder otorgar derechos mineros. Entonces se está controlando y se está fiscalizando aquellos derechos que están activos en el país. Podemos conceptualizar como fiscalización ambiental que son todas aquellas actividades y procedimientos en los que se realizan en forma de monitoreos ambientales y donde se le da seguimiento para vigilar el cumplimiento de las normas y obligaciones contraídas a través de un contrato minero. Y a las que deben sujetarse los titulares de los derechos mineros. Hay una particularidad en Honduras y es que nosotros no otorgamos, a diferencia de otros países que tienen unificado el tema de la licencia ambiental y el tema del derecho minero, nosotros tenemos una institución que es la que regula las actividades de mitigación, que es la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que son ellos los que otorgan las licencias ambientales. Y al momento de otorgar la licencia ambiental, pues ellos extienden un contrato de medidas de mitigación donde se establecen todas aquellas medidas correctivas que tienen que, y de remediación que los proyectos mineros deben de cumplir en sus procesos. Entonces, la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas le da control y seguimiento a todas esas medidas de mitigación. Estas son algunas de las ilustraciones de los monitoreos que se hacen. También cabe recalcar que los monitoreos que nosotros hacemos son más enfocados en el control de calidad de aguas, porque actualmente no tenemos la capacidad en los laboratorios de poder hacer análisis de suelos, ni otro tipo de análisis, porque de hecho actualmente tenemos 11 meses de tener en mal estado y no en las condiciones óptimas para poder realizar los análisis de agua. Hemos estado haciendo los monitoreos ambientales, pero también en los proyectos mineros hacemos un doble juego de muestras, una que se lee en el laboratorio minero del INGIOMIN y otro que es enviado a laboratorios en el extranjero, a laboratorios certificados. En su mayoría, las compañías mineras pues tienen un registro o bueno, mandan los análisis a la ALS de Canadá. Dentro de las funciones de fiscalización minero-ambiental que realiza el INGIOMIN, como bien lo decía, existen los monitoreos e inspecciones ambientales, también existe la atención a denuncias ambientales en el ámbito minero. Y es ahí cuando nosotros nos llega una denuncia de ya sea de una persona natural o jurídica o también por cumplimiento a lo que dictan entes reguladores como la Fiscalía del Medio Ambiente o la Procuraduría, entonces nos movilizamos hacia el sitio de donde puede estar una extracción ilegal o donde puede haber algún derrame, algún tipo de sustancias que sean derivadas de la actividad minera y hacemos una triangulación del área afectada donde se toman muestras de aguas arriba, aguas medias y aguas abajo para poder así determinar realmente si hay una incurrencia de contaminación por las actividades mineras. También coordinamos con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales la evaluación de impacto ambiental. Es decir, formamos parte
de un sistema de evaluación de impacto ambiental. En Honduras se le conoce como un CINEIA, que quien lo convoca es la autoridad ambiental, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Y nosotros pues damos una opinión técnica basada justamente en los monitoreos o en las tomas de agua que hacemos para poder determinar en efecto si hay una contaminación o no por actividades mineras. El producto principal de la fiscalización medioambiental que realiza el INGIOMIN es el monitoreo ambiental, el cual se lleva a cabo en las principales minas metálicas del país, con el fin de verificar las prácticas mineras. No solamente, el monitoreo ambiental, porque se hace completo, vamos a ver más adelante qué consta, se hace a las compañías mineras que su extracción es metálica. Sin embargo, también el INGIOMIN tiene presencia en aquellos proyectos que su extracción es no metálica. Se visita por lo menos con una regularidad de una vez al año aquellos proyectos que no son metálicos, y de igual forma se hace una revisión de cada una de las medidas de mitigación y todos los compromisos ambientales y sociales que los proyectos tienen. ¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo ambiental que realiza el INGIOMIN? Pues primero hay una toma de muestras de agua, donde se miden los parámetros físico-químicos, se hace una preservación de la muestra, se hace una cadena de custodia para posteriormente ser llevada a los laboratorios, tanto el de INGIOMIN como los laboratorios en el extranjero. También dentro del monitoreo ambiental, generalmente el monitoreo ambiental nosotros establecemos una temporalidad de una semana por cada uno de los proyectos, es decir, comenzamos a las actividades los lunes y terminamos los viernes o los sábados, y el primer punto es pues hacer esa toma de muestras. Luego de eso se hace una inspección ambiental y de seguridad a las instalaciones de la mina, donde se visita cada una de las áreas operativas de la mina y se evalúa la parte ambiental y también la parte de seguridad ocupacional. También al final de toda esta faena, al final de toda esta semana, el día viernes o el día sábado, hacemos una reunión plenaria. ¿En qué consta esta reunión plenaria? Bueno, es una reunión donde están presentes todos los jefes de las partes operativas de la mina, donde entramos como una especie de consenso, donde se les dictan las recomendaciones y las medidas correctivas con respecto al cumplimiento de las medidas de mitigación, y establecemos también temporalidades para que ellos puedan cumplir con todas esas recomendaciones técnicas que nosotros citamos, y posteriormente se hace un seguimiento y un control de esas medidas técnicas que hemos dictado para poder así ver si, bueno, su cumplimiento, y en el caso de que ellos no pues tomen atención o no cumplan con esos periodos que nosotros establecemos para el cumplimiento, pues entonces la Ley General de Minería en su reglamento, en el artículo 60, nos indica que las minas pueden ser sancionadas administrativamente, y nosotros ya lo hemos hecho. Luego de eso, pues ya se genera un informe técnico que es el resultado de este monitoreo, donde vienen ya también los resultados de las tomas de agua, y donde pues se concluye si la actividad minera está generando impactos ambientales o, peor aún, si está generando algún tipo de contaminación ambiental. Las auditorías técnicas y ambientales se realizan periódicamente. En aquellas minas metálicas tenemos una presencia bimensual en los proyectos mineros, sobre todo en aquellas que tienen la extracción de oro y metales. El porcentaje de frecuencia de monitoreos en el año, en su mayoría, como lo podemos apreciar en el gráfico, somos más frecuentes en las compañías mineras que su extracción es de oro, sigue las que extraen plomo, zinc, óxido de hierro. Desafíos. Bueno, nosotros tenemos grandes desafíos, somos una institución pequeña, somos una institución que apenas tenemos, creo, las bases. Tenemos unas visiones muy grandes, pero como el abogado Danilo lo decía, tenemos muy poco presupuesto. Honduras está en una nueva etapa de cambios. Sabiendo que formamos parte del sector vulnerable, se espera lograr trabajar de una forma conjunta con el gobierno central para que apoye una nueva generación de proyectos mineros geológicos de beneficio nacional a nivel económico, social y ambiental. También es importante mencionar que, a pesar que somos el Servicio Geológico de Honduras, no generamos información geológica. Tenemos una ley de minería que incluye el tema geológico, pero sin embargo no generamos
desgraciadamente, información geológica y no tenemos mucho historial tampoco referente a esa información. Necesitamos reforzar un marco regulatorio en el ámbito geológico, es importante. También necesitamos en la generación de contenido técnico y científico. También uno de los desafíos más importantes que tenemos es reforzar la Ley General de Minería para garantizar la plena protección del medio ambiente e implementar medidas más fuertes en el sector minero para que el ciudadano, para el cuidado, del medio ambiente sea una de las partes principales. Lo comentábamos en una cena que Honduras, pues, ni siquiera en su política minera incluye el tema de pasivos ambientales mineros. Y para nosotros, pues, sería muy importante que en las reformas de la ley se pudiera incluir este tipo de temas y también que se pudiese establecer, ¿por qué no?, un renglón presupuestario para poder llevar a cabo, empezar por lo menos a tener una idea, a inventariar esos pasivos ambientales, porque ni siquiera contamos con un inventario de pasivos ambientales. Y también, pues, fortalecer la logística del equipo técnico para llevar a cabo las auditorías ambientales de una manera adecuada y así garantizar la calidad del trabajo realizado. Estas son nuestras redes sociales y nos pueden visitar cuando ustedes gusten. Si tienen algún comentario, observación, estamos a sus órdenes. Ana, Danilo, por la presentación. Y antes de ofrecer el espacio para preguntas, tenía una pregunta para la parte tuya, Danilo, y es cuando has hablado de cosas diferentes, pero que al fondo van al mismo, que es, digamos, la licencia social, la posibilidad de participación de la minería, de la actividad minera, la oposición social, y has hablado del conflicto de Cucalmeca, de la minería informal, ilegal, y después de la oposición de comunidades, porque no tienen beneficios de la minería activa que favorece las comunidades en las que está implantada, y ese rechazo a la minería fuera de ese ámbito. La pregunta es doble. Por una parte, respecto a la minería ilegal, que ya nos has contado que incluso cuando hay un accidente entre ellos mismos indemnizan a la familia del que tiene un accidente y que funcionan, entiendo, como una mafia oculta. Respecto a eso, la sociedad hondureña, ¿hay oposición social de ONGs, organizaciones, o la consienten, la aceptan? Y si la aceptan, ¿es por temor a represalias? ¿O cómo es esa? Porque claro, es una cuestión que es contradictoria. O sea, por una parte, las sociedades se oponen a la minería que es limpia, que es legal, que genera riqueza, que es ambientalmente sostenible con las técnicas modernas de la minería, y en cambio no hay oposición visible frente a una minería que causa más destrozo ambiental, que causa más explotación de niños en la minería, prostitución, blanqueo de dinero, en fin, cantidad de cosas que hay por ahí. ¿Cómo está eso ahí? Sí, bueno, en relación a la primera pregunta, con el tema social, el gobierno ha querido intervenir en la parte social, o sea, coadyuvar con la empresa minera en las comunidades. Y ese fue un primer paso que se hizo. ¿Qué sucedió? Empezaron a decir que el Estado, en este caso los funcionarios que iban, la parte social y todo, estaban coaludidos o pagados por las empresas mineras. Entonces, eso creó más bien, se llegó a la conclusión que creaba un mayor conflicto. Entonces, el Estado de Honduras toma la decisión se aparta de la parte social y le dice a la empresa, la parte social, encárguese usted, porque si nosotros nos involucramos en esa parte, empiezan a decir que estamos coaludidos con ustedes, con la empresa minera y sobre todo con las empresas mineras internacionales. En el tema de la Cuculmeca, están bien organizados ellos y con esa gente nadie se mete, ni ONG, ni grupos ambientalistas, ni nada por el estilo. Es más, han habido empresas extranjeras, estadounidenses, canadienses, chinas, que han querido entrar ahí para comprarles el oro y todo, y los han sacado, les han disparado los carros, tienen que ir con carros blindados, a veces hasta heridos han habido ahí los motoristas con machetes. O sea, eso es porque es gente que es de esa comunidad, es la comunidad del Corpus, y entonces ellos dicen, este oro es nuestro. Entonces, por lo tanto,
ellos son los que realizan la labor y ahí, como le digo, en el momento que el Estado, cuando sucedieron los muertos, entonces ahí las Fuerzas Armadas sí entró, porque las Fuerzas Armadas no puede estar indefinidamente ahí. Estuvo 2, 3, 4, 5 meses, ya después se liberó la zona y otra vez empezaban a entrar, sobre todo en las noches. En las noches, con todos los riesgos que eso conlleva, sin medidas de seguridad, no hay medidas de mitigación ni nada por el estilo. El Estado lo que hizo fue estabilizar en su momento, pero después empezaron a entrar y el problema ahí sigue. Y lo que han hecho ellos es que si vuelve a suceder lo que sucedió anteriormente con el montón de muertos, nos van a venir a cerrar acá. Y eso es lo que han evitado. Prefieren mejor ellos seguir trabajando diariamente e indemnizar a las familias. Gracias. Es que la oposición a la minería en la región centroamericana es una oposición ideológica. Es contra las compañías transnacionales, es contra las compañías grandes, no contra el minero artesanal. Independientemente, como vos decís, que es un problema ambiental mayor en la minería pequeña y artesanal, porque impacta el ambiente, porque usan mercurio, etcétera. Entonces, tenemos desde el punto de vista de ONGs. Y con respecto a políticos, como son gente del pueblo, que son votos, los diputados tratan de complacerlos en todo lo que se puede. De hecho, nosotros, como teníamos elecciones en febrero, en enero, los diputados de la anterior gestión aprobaron una ley que les permite exportar el oro sin tener concesión. Es legalizar lo ilegal. Es impresionante, y una ley tan mal hecha, porque nosotros nos opusimos, pero aún así, como venían las elecciones, aprobaron esa ley. Y curiosamente, en el cantón minero fue donde más abstención hubo, donde menos gente fue a votar. Entonces, como que no les sirvió, pero nos dejaron el problema nosotros como administración de tener que aplicar esa ley mal hecha. Esas son las complicaciones que tenemos nosotros. Apuntado una cuestión ideológica, y que sí que es evidente, y lo que dice Danilo frente a la mafia y al poder y a las balas es difícil entrar. Pero yo recuerdo que antes de que fueseis lo que has contado la historia de Ingemín, antes de ser Ingemín, cuando era de Fomín, en un encuentro, una reunión de ASMI, nos decía el director de FOMIN que el principal opositor a la minería en Honduras era justamente el obispo de Tegucigalpa, que desde la iglesia movilizaba para atraer a la comunidad indígena, a la comunidad campesina, que los atraía ofreciéndoles la protección frente a esa minería que les quemaba, que les robaba, que no sé qué. Y era justamente, él decía, el cabecilla, es el año 2008-2009, cabecilla de la oposición a la minería era justamente el obispo de Tegucigalpa. Estamos todos alucinados cómo es posible que la iglesia entre desde los púlpitos oponiéndose a la minería. Pero bueno, realmente yo creo que algún día tendrá que hacerlo, porque el crecimiento de la minería ilegal, informal, en Latinoamérica, en todos los países, es una cuestión que está subiendo y que los gobiernos realmente o van con el ejército y realmente cambian las condiciones, y seguramente depende más de políticas sociales, de distribución de la riqueza y de transparencia gubernamental que de lucha limpia contra esto, ¿no? Y yo creo que desde los servicios públicos poco se puede hacer, y también supongo que Jorge Chira nos podría contar ejemplos de conflictos en Perú también por la minería ilegal, y si estuvieran los colombianos, el propio gobierno colombiano reconoce que el 80% de la producción de oro en Colombia es ilegal, 80% de la producción de oro. Es que es increíble. En Ecuador, en la Secretaría de Seguridad, si tenemos tiempo, vemos un video, cómo la Secretaría de Seguridad del país, del gobierno, reconoce la minería ilegal en Esmeraldas como algo clandestino, y diciendo que sirve para financiar el tráfico de armas, blanqueo de dinero de narcotráfico, y que no pueden entrar. Son de locos. Bueno, sí. Hola, ok. Bueno,
felicitarlos a ustedes por su presentación, pero también quisiera acotar que aparte de lo político y lo ideológico, creo que también hay que resaltar que estas organizaciones, estos grupos ambientalistas se están aprovechando de las debilidades de nuestras instituciones, principalmente en Centroamérica, ¿verdad? Que es el problema que tenemos, que no generamos investigación científica. Recuerdo mucho las palabras de un ministro de Ambiente, enemigo de la Dirección de Geología y Minas, que dijo algo y que tenía razón. ¿Cómo vamos a vender algo que no sabemos qué es, ni cuánto tenemos, ni a cómo lo vamos a vender? Y ahí es donde a nosotros, en Centroamérica, pues estas organizaciones ambientales toman fuerzas porque nosotros no tenemos cómo debatir científicamente que podemos, ¿cómo se llama? Que tenemos recursos, que podemos controlar su explotación. Entonces, en este sentido, como dijo doña Iliana, tenemos que unir fuerzas, nosotros, Centroamérica, para poder fortalecer nuestras instituciones técnicamente, ¿verdad? Vi que ustedes, el Servicio Geológico de Honduras, tiene 130 funcionarios. ¿Cuántos geólogos tienen en su planilla? Un geólogo. Entonces, nosotros tenemos 24 funcionarios, de los cuales 14 son geólogos. Entonces, ahí se ven esas debilidades que tenemos y me imagino que será igual en Guatemala y en El Salvador. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? Con este compromiso, ¿verdad? De vender la idea a nuestros políticos para... Y con obras, porque yo digo, nadie nos va a dar nada si no tenemos productos. Entonces, ahí poco a poco, pero dando ese compromiso, principalmente pues de los jerarcas, para poder presionar a nuestros gobiernos y nos fortalezcan técnicamente para empezar con la labor que realmente tenemos, la función de el desarrollo del conocimiento geológico del territorio. Hola, algo importante que acotar con respecto al comentario que acaba de hacer, es que la República de Honduras, dentro de la Universidad Autónoma de Honduras, no cuenta con una carrera de geología. Los pocos geólogos que tenemos han estudiado en el extranjero. Entonces, por eso tenemos tanta escasez de geólogos en el país. Recién hace algunos años, una universidad privada lanzó un técnico en geología, pero no existe la carrera de ingeniería ni de ingeniería en minas ni de geología dentro del pensum de la universidad. Entonces sí, creo que como país tenemos esa falencia. También estaría pues súper maravilloso que la academia también lo tomara en cuenta, ¿verdad? Y pues para eso estamos nosotros en este tipo de encuentros, pues para poder también llevar y transferir esos conocimientos y transferir estas experiencias para que nos pongan atención, porque realmente sí es un tema muy importante y que nosotros carecemos pues de geólogos en el país, o sea, no solamente en Ingeomín, sino que en el país como tal. Para agregar algo que decía Sofía, es que esa es la trampa que nos ponen. Nos dicen cómo vamos a desarrollar la minería si las instituciones están débiles, si no pueden, pero nos debilitan a propósito. Ese es el discurso, ¿verdad? Queremos que las cosas se hagan bien, pero las instituciones están muy debilitadas y no podemos avanzar en el campo de la minería. Pero no, de la boca nos dicen, los vamos a ayudar, los vamos a reforzar, pero nos siguen presionando y seguimos incumpliendo incluso en los trámites de concesiones de la no metálica, digamos, que es la que nosotros tenemos en la mayoría. Le incumplimos al usuario los plazos de resolución, porque con esa limitación de recursos que nos tienen, también afecta a todo el país y a todo el desarrollo, porque al final de cuentas, cuando nosotros no damos las concesiones de no metálicos, afecta la construcción de carreteras, afecta la construcción de infraestructura. Entonces, es un tema complicado. Agregar solo que, bueno, nosotros desde el año 2010 en Chile, después del accidente de los 33 de Atacama, nos pusimos como país poder eliminar la minería irregular. Estábamos con una situación bastante importante en eso y hemos trabajado todos estos 10 años o 12 años en eso
Y una de las cosas importantes tiene que ver con el fomento minero que se ha implementado. O sea, un minero para obtener beneficios del Estado tiene que estar regularizado. Entonces, la campaña nuestra como servicio, bueno, nosotros el año 2010 éramos un 40% de lo que somos ahora, nos aumentó el presupuesto. Por alguna que otra razón, en los últimos 4 o 5 años nos han ido bajando, pero siempre seguimos teniendo recursos importantes para poder fiscalizar la minería y el incentivo justamente ha sido, oye, regularícense, entren al sistema, tomen sus proyectos de explotación, hagan sus planes de cierre y de esa manera el Estado les va a fomentar, los va a subsidiar en la construcción de los túneles, con apoyo geológico, en fin, de tal manera de que ellos puedan tener una minería segura principalmente. Eso. Una sí. Solamente 3 presentaciones, son 2 horas, vamos a aplazar la segunda parte, la última charla de hoy, a cargo del ingeniero Edwin García, República Dominicana, con lo cual también la tuya, Machado, se retrasan todas un espacio, pero será en la segunda sesión. Y terminamos con las intervenciones, la tuya que has pedido, también de Ana, y hacemos la pausa de café entonces, antes de que sigamos con la de Edwin. Sí, adelante. Con el tema de por qué no tenemos geólogos, solo tenemos uno en la institución. ¿Qué es lo que pasa? Presupuestar, la minería es cara, es una actividad cara. Es cara para las empresas que van a realizar las labores de exploración, explotación, y no miran los gobiernos, en este caso, las máximas autoridades que rectoran un país, no miran que también tiene que fortalecer, en este caso, a la institución como tal. Y no solo fortalecerla con equipo, sino que también fortalecerla con un sueldo económico para evitar que los geólogos se vayan a otras empresas, porque nos ha pasado que los mejores técnicos les ofrecen un mejor sueldo en las empresas y se terminan yendo. Entonces ahí se debilita la institución como tal. Y eso es lo que, porque todos han pasado 4 geólogos por la institución y todos se han ido o trabajan de manera particular, porque el presupuesto de sueldo para un geólogo actualmente en la institución es de $1.500. Una empresa le puede dar $3.000, $4.000 fácilmente. Entonces es el doble, más los beneficios que tienen de compensación y un montón de cosas que no las tenemos nosotros. En el tema de lo que dijo el amigo de Chile, en el gobierno anterior se había establecido claramente con un decreto de darles un término perentorio de 1 año a todos los ilegales y que pudieran exportar, pero era un término perentorio para en ese término de 1 año se regularizaran. Ya después de ese año no se les iba a permitir exportación ni nada y empezaron con el trámite administrativo. Pero ya ahorita que ya dice, con el nuevo gobierno que se dice no a la minería, que no hay una política clara, que no estamos, entonces esta gente está otra vez como que se retrocedió a lo que se estaba consiguiendo y va a haber en su momento, si al final se reactiva la actividad minera en el país, va a haber otra vez, creo yo, de darles otro término perentorio para que ellos puedan mover sus expedientes en la institución y sacar los permisos correspondientes. Va a ser difícil, pero es una cuestión que va a ser social. No sé si se me oye. Nada, yo simplemente, bueno, soy un poco nueva en estas discusiones, pero sí quería aprovechar para decir que, bueno, la minería en España, como, bueno, sabéis, ha estado denostada y prácticamente ha estado sin hacerse mucho tiempo. Pero ha habido un cambio de estrategia significativa que creo que es importante comentar. Bueno, nosotros como ICME-CSIC no tenemos competencias, pero tenemos una relación magnífica con la Subdirección General de Minas y estamos trabajando con ellos codo a codo realmente. Y sí quería señalar que lo que ha salido en España publicado, lo leo literalmente para que me salga bien. El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha aprobado la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Recomiendo leer la hoja de ruta. Es tremendamente interesante y es la visión de país de la necesidad de la minería, de la necesidad de
de la transición ecológica, que como sabéis incluye la transición energética, la digital y el reto demográfico. La hoja de ruta tiene 4 orientaciones fundamentales: buscar la eficiencia y la economía circular, que tiene un papel fundamental el tema de los pasivos mineros dentro de esta hoja de ruta, la oportunidad para consolidar la gestión sostenible de las materias primas minerales en la industria extractiva española, garantizar la seguridad de suministro y el cumplimiento de los requisitos medioambientales geoestratégicos y la justicia social. Y en cuarto lugar, fomentar la industria de materias primas de carácter estratégico. Entonces, yo realmente cuando conocimos el borrador, hicimos aportaciones al borrador. El IGME tiene un papel fundamental como organismo conocedor del conocimiento geológico y minero del país. Y luego, ligado con esto, pues hay muchas competencias en España que están transferidas a las comunidades autónomas. También participé en una reunión con los responsables de minería de las distintas comunidades autónomas, y la política en casi todas las comunidades autónomas es apoyar la minería sostenible. En algunos casos, y comento el de Extremadura, porque creo que es especialmente interesante, Extremadura está por la labor de aprobar con la seguridad necesaria medioambiental algunas de las minas, pero una de las condiciones que pone es que no solo tiene que quedar el valor del producto minero bruto obtenido allí, sino que una parte de la cadena de valor de la producción, por ejemplo, de baterías, una parte de todo ese proceso tiene que quedar en Extremadura. Es decir, que se darán los permisos si no solo es el valor de la minería, sino un valor añadido más. Entonces, bueno, creo que es importante comentar algo en positivo, ¿no? Que estamos todos viendo cosas negativas, pero realmente, bueno, yo recomiendo mirar la hoja de ruta. Yo la he hecho un vistazo, o sea, la he participado bastante y creo que es un punto de comienzo. Eso sí, también es cierto que es una declaración de buenas intenciones, ¿no? Una hoja de ruta es una hoja de ruta, no es un real decreto. Pero al menos marca por dónde vamos, y creo que es importante comentarlo. Propaganda, comunicación en favor de la minería para frenar la posición social y ambiental para la minería. Porque tan solo es apta la minería socialmente en las áreas con historia de mundo. En España y Portugal, la paja política y de no hay ilusión. Pero después del tratamiento de monarquistas, que queda ahora un lugar, sería la minería que había que no haber tierra más poco. Y hay una posición frontal de organizaciones que, como tú decías, no son las locales, tienen de poder una cuestión ideológica, idealmente contra la minería. Bueno, yo creo que estamos en la pausa para No, igual yo iba a transmitir una experiencia de Uruguay en el tema de la minería ilegal con las piedras semipreciosas, pero lo hablo cuando para no cortar ahora, lo hablo cuando me toque hablar y lo menciono y se lo transmito. No, por favor. O si quieren hablo ahora, pero si no cuando intervenga. Uruguay hasta el año 2008 tenía un problema parecido con la minería ilegal en las piedras semipreciosas, sobre todo en lo que eran las excavaciones subterráneas de muchos años que quedaban abandonadas y se prestaban a la comercialización ilegal, y con una frontera muy cercana con Brasil, el contrabando y el tráfico de las piedras semipreciosas era importante. A partir del año 2008 se empezó a controlar después de una serie de accidentes que concurrieron, y la Dirección de Minería y Geología pudo obtener más recursos en ese sentido, pudo contratar y preparar inspectores y fiscales, y a su vez empezó a aplicarse el Código de Minería, que es un código que nace allá por el principio del siglo XX y se fue perfeccionando, y en el año 1982 se reglamenta y se crea una ley que es el Código de Minería, el cual permite que la dirección pueda imponer sanciones muy fuertes
Y sanciones muy fuertes no solo a los mineros que se encuentran trabajando ilegalmente, sino a los dueños de los territorios o a los dueños de los padrones que ocupan el campo. Eso es muy bueno, por eso la consulta con ustedes es si esa área donde se realiza minería ilegal, la superficie tiene un dueño o se desconoce el dueño, o el parcelario rural que tiene Honduras no da como para controlar al propietario del campo, como para imponer sanciones también al propietario del lugar por permitir entrar a hacer esa minería ilegal. Esa medida, que es la que estamos adoptando nosotros en la minería ilegal que tenemos en los áreas de la construcción, cuando un municipio abandona una cantera de ripio, al poco tiempo ingresa una máquina excavadora y trabaja durante 2 meses y saca un buen volumen de mineral, eso trae problemas medioambientales, etcétera, etcétera. Cuando los inspectores nuestros, que indudablemente no pueden controlar permanentemente todo el territorio, ubican una excavación que aparentemente es nueva, se notifica al dueño del campo, tiene que informar. Si el dueño del campo no se informa, una empresa determinada que entró, se le impone una sanción monetaria muy fuerte, y muchas veces también se le impone al dueño del campo. Y eso normalmente ha regulado y ha disminuido la minería ilegal en ese aspecto, ¿no? Y si no pagan las multas correspondientes al Estado, el Estado termina haciendo un embargo genérico que termina en un remate igual de la propiedad, ¿no? Y eso ha sido una medida buena, que si hay control se puede ejecutar, porque los Estados podremos hacer políticamente muchas leyes y muchos decretos, pero después si no los controlamos, la verdad que no vale la pena. Baby, I can see you know you must say grace.